este viernes de 4 a 5 de la tarde, todos los viernes. Así que lo primero que hemos de sugerir a nuestro inmenso auditorio, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, es que cada vez que nos acerquemos a esta hora de los días viernes, lo primero que será es tomar su Biblia, tomar su silla, su sillón, colocarse frente a su televisor y esperar entonces a que desarrollemos la temática, el tema o la prédica que hemos de desarrollar todos los viernes. Dios bendiga este canal, bendiga las actividades a desarrollar en él y sobre todo bendiga este programa para que sea de mucho éxito, de mucha ayuda, de mucha información de la palabra de nuestro Dios, de mucho entendimiento a la vez de la misma. Y como el tiempo en medios o el tiempo en televisión es sumamente apremiante porque es sumamente corto, entonces vamos a aprovechar a lo máximo. Mi nombre es Jonathan Mejía, soy miembro de la Iglesia de Cristo, actualmente me congrega en la Geocopán y voy a presentar este programa Biblia Abierta todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Pero quisiera que comenzáramos como es digno de poderlo hacer, de poder darle la honra y la gloria al que se lo merece todo, porque es quien lo permite todo. Por lo tanto, invocaremos la presencia de nuestro Dios para que bendiga nuestro programa, para que bendiga nuestro canal y para que bendiga la vida de todos aquellos que nos sintonicen y puedan seguir el curso de la enseñanza dada los días viernes. Por lo tanto, invito ahí a la familia en general, a usted, amado televidente, que está apreciando nuestro programa, que puede inclinar su rostro, nos comunicamos con Dios y nos colocamos en presencia del Padre. Bendito Dios, Padre Santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia, venimos delante de tu presencia en esta hora de la tarde, muy agradecidos contigo, por tu grande amor, por tus cuidados, por la oportunidad de vida, el momento en el que nos concedes las oportunidades. Sabemos, oh Dios, que escuchas hay muchas, pero oportunidades son pocas y por lo tanto lo que debemos de hacer es aprovecharlas, ya que las tenemos de parte tuya. Eterno Dios, venimos delante de ti porque primero te queremos dar gracias por todo cuanto nos concedes, por todo cuanto nos permites. Estamos celebrando la primera fase de esta programación. Gracias, Padre, por bendecir la mente de los que han sido parte en este pequeño proyecto de nuestro programa Biblia Abierta. Y por lo tanto te rogamos que desde ahora bendigas nuestra programación y bendigas, oh Dios, este canal para que pueda llegar al interior de muchos hogares y pueda ser, oh Dios, visto por todos aquellos necesitados de tu palabra, por todos aquellos sedientos de tu palabra, por todos aquellos que quieren la verdad de ella, a la luz de la Biblia, con ella abierta. Por lo tanto, oh Dios, pedimos bendigas nuestro programa. Gracias por ayudarnos a iniciarlo, gracias por ayudarnos a inaugurarlo, gracias porque hoy estamos comenzando un largo camino que al final, oh Dios, será reflejado en los cambios y en los resultados de la vida de aquellos que puedan ser bendecidos con tus mensajes expresados en este programa. En el bendito nombre de tu Hijo amado, te rogamos por ello y damos las gracias. Amén. Bien, y después de colocarnos en la presencia de nuestro Dios, hemos de ir exactamente al propósito con el que creamos este programa. El programa es titulado Biblia Abierta, porque lo que decimos es expresar exactamente el mensaje de Dios, sin más ni más, sin ir a otros medios, más que tal vez por alguna consultoría particular, pero conociendo o sabiendo que quien tiene la verdad absoluta y que quien tiene la voz de Dios para nuestro tiempo es su palabra, conocido entre nosotros como la Biblia. Y por lo tanto, a la luz de la palabra de Dios, con ella abierta, hemos de revisar todos los temas, todas aquellas predicaciones y presentaciones que hemos de presentar, aquellas consejerías cristianas, aquellas respuestas que hemos de dar, las daremos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Seguro por ahí quedarán unos minutos antes de finalizar el programa y podrán llamarnos y podrán darnos sus apreciaciones y podrán también expresar de cuán valioso fue el aporte de esta tarde. Y así será con toda la programación, primero Dios, a lo largo de lo que Dios nos permita transcurrir por este programa. Hoy por hoy, quiero compartir con ustedes
una enseñanza bastante única. Y he traído a bien el presentarles el tema bajo el título La Biblia, el modelo para nuestro tiempo. Ese es nuestro título, ese es el tema en el que hoy quiero que nos concentremos, en el que hoy quiero que meditemos. La Biblia, el modelo para nuestro tiempo. ¿Por qué pensar medios, a través de las naciones, a través de condiciones escritas, condiciones digitales? Todos ellos no dejan de aportar si se usa en su condición adecuada. El asunto es que a pesar de todas esas situaciones que nos embargan y ahogan al rato a la sociedad y a la humanidad, la Biblia sigue siendo el modelo para nuestro tiempo. Si alguien quiere corregir su vida, la Biblia es el modelo a seguir, es la guía a seguir. Si la iglesia quiere conducirse por el camino de la verdad, la Biblia es el modelo a seguir. Si una familia quiere arreglar su situación o sus condiciones de familia, la Biblia tiene respuestas para ello. Si una persona quiere salir de la vida pecaminosa, el modelo a seguir es la palabra de Dios. Y así colóquese usted en cualquiera de los escenarios de la sociedad o de su vida. La Biblia es el modelo para nuestro tiempo. Pienso mucho en esta expresión, debido a que muchas veces buscamos por ahí cualquier otro medio, y no está malo. Está muy bien que nos podamos ocupar o podamos buscar respuestas en las versiones seculares o en los libros seculares. Pero en medio de todo eso, o en medio de todo ello, debemos entender que la Biblia, exactamente la palabra de Dios, sigue siendo el modelo de respuesta. Sigue siendo el único libro que va a responder a todas nuestras situaciones. A lo largo de mis presentaciones o de mi prédica, a lo largo de enseñar a la humanidad, siempre he pensado en algo y he dicho algo a ellos. Y es, la Biblia siempre tiene respuestas. La Biblia tiene respuesta para cada necesidad. El asunto está en que o no nos hemos encontrado con ella o simplemente no hemos entendido dónde está la respuesta. Pero la palabra de Dios tiene la respuesta. Hoy, como título, la Biblia, el modelo para nuestro tiempo, quiero comenzar cuáles son las razones del por qué pensar y por qué tomar la palabra de Dios como modelo para nuestro tiempo. Quiero comenzar con lo que dijo el escritor a los hebreos. Cuando escribió la carta a los hebreos, dijo algo muy interesante, que seguro es una cita muy conocida por todos, pero que desde ahí quiero que formemos parte de nuestro estudio o parte de esta presentación de la palabra de nuestro Dios en nuestro programa. Quiero llevarles a la carta de los hebreos, específicamente en el capítulo 4, revise conmigo. Dijimos que una de las primeras cosas que había que hacer era ir y buscar nuestra Biblia para poder ir de acorde con este programa. Por lo tanto, ahí rápidamente, sé que usted sabe dónde tiene su Biblia, dónde tiene su versión. Vamos entonces a la carta a los hebreos en el capítulo 4, justamente en el verso 12. Considerando que usted le tiene, leeré y a su letra dice, Hebreos capítulo 4, en el versículo 12. Note que dice, y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si notamos, una cita muy conocida por todos, por los grandes lectores y por los pequeños lectores. Y siempre hacemos alusión a que la palabra de Dios es viva, que la palabra es eficaz, que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Pero vemos de la parte inmortal, es porque en sí, en algunos pasajes de la Escritura, la palabra alma se refiere a esas emociones y a esas motivaciones internas que la persona tiene. Bueno, entiéndase que si la palabra alma se tradujera por esas emociones o esos sentimientos o esas condiciones o situaciones internas que vivimos las personas, también puede. Cuando alguien emocionalmente no anda bien, pero tiene palabra de Dios, ¿sabe? Le penetra. Le llega a trastocar esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos.
lo que quiere hacer, lo que quiere dejar de hacer. En caso de querer reprender, lo hace. Y en caso de quererle ayudar, también lo reconviene. Lo hace sentir mejor. ¿Quién después de haber leído la palabra de Dios no se ha sentido con una gran vida, con una gran esperanza, con una gran eficacia? No ha sentido que le ha pegado y dice, esto era para mí. Y le ha llegado hasta el alma. Bueno, es lo que está diciendo la carta a los Hebreos. Hasta partir el alma. ¿Qué más? Aparte de ello dice el espíritu. Nótese la palabra espíritu en el lenguaje bíblico. Nótese la palabra espíritu ahí en el verso 12. Está escrito con letra inicial minúscula. Cuando se encuentra así la palabra espíritu, en la palabra de Dios se está refiriendo al espíritu del hombre. Se está refiriendo a la condición del hombre. O sea, a su vida, a su aliento de vida. ¿Será posible que la palabra de Dios trabaje hasta ahí? No, pues claro que sí. Nótese que cuando estudiamos la palabra de Dios o acudimos a la palabra de Dios, y más ahora viendo que es el modelo para nuestro tiempo, hay algo interesante. A cualquiera le quita hasta el aliento lo que está leyendo. Como también a cualquiera le da todavía aún más. Bueno, a eso hace mención cuando dice espíritu. Ahora bien, un poco más, profundizando un poco más en el verso. Note que dice, y penetra las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa esto? Usted podría decir, hermano, entonces ahora ya se fue a una parte física. Sí, y cuando da a entender las coyunturas y los tuétanos, entiéndase las coyunturas por los ligamentos, ¿verdad? Y aquellas articulaciones en el cuerpo, hablando internamente. No sé a cuántos de ustedes, amigo televidente y hermano televidente que está apreciando esta enseñanza, ¿a cuántos de ustedes después o en el momento de leer la palabra de Dios ha sentido que hasta se coloca un frío, un escalofrío decimos, en los ligamentos, en los tejidos del cuerpo, y hace como que se debiliten las articulaciones en las rodillas, en los codos, en las muñecas de sus manos? ¿Sabe? La palabra de Dios tiene ese poder. Tiene ese poder de poder penetrar donde no entra la sangre. Y de poder penetrar donde no penetra el viento. Y de poder penetrar donde no penetra el agua. Ahora entiendo por qué la palabra de Dios es el modelo para nuestro tiempo. Es más, no solamente me habló de las coyunturas. Todavía me habla de algo todavía más profundo, según el mismo verso 12. Revíselo conmigo a la luz de la palabra de Dios. Y dice los tuétanos. ¿Y estos cuáles son? Hablar de los tuétanos es hablar de los tejidos que están dentro de los huesos del cuerpo humano o del cuerpo animal. Justamente esa, voy a decirlo así en palabras comunes, esa babita, como dice uno, esa hasta siento de verdad qué tanto poder, tanto que no solo me estremeció el alma, no solo me estremeció el espíritu, me estremeció hasta físicamente. La palabra de Dios es nuestro modelo, porque nos hace sentir cuando vamos a la lectura, cuando vamos a la práctica de ella, nos hace sentir como todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, externa e internamente, están siendo trabajados por la palabra de Dios. Y yo alejándome más bien de ella. Y yo pensando que Dios no me habla. ¿Y cómo me va a hablar si tengo la Biblia cerrada? Aún yendo al culto, aún asistiendo a la adoración o a la congregación. Siento que Dios no me ha hablado y que el hermano no predicó. El hermano predicó y lo dijo de parte de Dios. El asunto es que el medio por el que Dios estaba hablando, que era su palabra, está cerrada. ¿Cómo entonces pretendemos que Dios nos hable? Amigo que me escucha, hermano que me escucha, su Biblia nunca más debe estar cerrada. Debe estar abierta. Es el modelo para nuestro tiempo. Note toda la información que tenemos solamente en el verso 12. Ahora entiende por qué es viva. Ahora entiende por qué es eficaz. Ahora entiende por qué es que
significa o representa una espada de 2 filos. ¿Ahora entiende qué significa que penetra las coyunturas y los tuétanos? Y todavía nos estamos quedando cortos. Si hay algo más profundo que las coyunturas y los tuétanos, según el verso 12. Razone conmigo, a la luz de la palabra de Dios, justamente como es el nombre de nuestro programa, Biblia abierta. Y mire, a Biblia abierta le digo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Va más allá todavía. Solo lo estamos pensando, solo lo estamos maquinando, solo estoy como en planes de hacerlo. Y sabe, cuando llega la palabra de Dios, o nos trastoca el fondo, o nos mueve, o nos hace cambiar de idea, o nos hace cambiar de opinión. El asunto es que nos tocó los pensamientos. ¿Por qué? Porque hizo algo. De acuerdo al texto dice, porque discierne. Es decir, porque entiende, sabe lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo. Y quiero darle un ejemplo. ¿Cuándo es que la palabra de Dios hace ese trabajo de discernir en los pensamientos y las intenciones del corazón? Lo hace cuando usted dice, ¿cómo es Dios? ¿O cómo es la palabra de Dios? Justamente lo que estamos buscando. Justamente lo que estoy necesitando. Y esto es lo que a mí me pasa, o esto es lo que necesito hacer. ¿Por qué cree que tiene esa capacidad? Por lo que dijimos al principio. Es el modelo para vivir. Pero el modelo para vivir depende de que ella discierne los pensamientos. Pero además de ello dice, no solo los pensamientos, que ya es la parte que se encuentra en la mente, o es la parte que se encuentra a nivel cerebral, sino dice, también discierne o entiende las intenciones del corazón. ¿Y eso qué es? Recuerde que, de acuerdo a la palabra de Cristo, digo que las del corazón, solo se me está ocurriendo, solo me están haciendo en el corazón. Y visita la palabra de Dios ahí. Y empieza a trabajar. Desde las intenciones, desde las maquinaciones, desde los pensamientos, los tuétanos, las coyunturas, el alma. Y ahora entiendo entonces, eso se llama tener vida. Y eso se llama ser eficaz. Es decir, eso se llama tener un mensaje que no pase de moda, que siempre esté con nosotros. Y que no importa cuántas veces leamos el mismo verso o el mismo texto, cuántas veces lo leamos, vamos a tener una información diferente con el mismo propósito. ¿Hace cuánto había leído usted Hebreos 4:12? ¿Cuándo fue la primera vez que lo leyó? Y lo volvemos a tocar hoy. Y podrá volver a surgir dentro de un par de años. ¿Y sabe qué? La Biblia no dejará de ser el modelo para ese tiempo también, porque no pasa de moda. Por lo tanto, ¿a dónde consiste su potencial? ¿En qué se basa? Bueno, viéndolo desde la palabra de Dios, vea conmigo, a la luz de la palabra de Dios. En el versículo, en la carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, dice en qué consiste, vea conmigo, segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, en el verso 16 y verso 17. Note conmigo en qué consiste. ¿Por qué es que tiene ese poder de poder ser el modelo para nuestro tiempo? ¿Por qué tiene la eficacia de ser el modelo para nuestro tiempo? ¿Por qué las familias, la sociedad, la iglesia, el Estado y todos aquellos que estamos sobre la faz de la tierra, por qué tenemos que venir a la palabra de Dios? Para tomarlo como nuestro, para que sea nuestro modelo a seguir. Bueno, porque su origen es divino. Y porque esa divinidad contiene esta gran verdad que vamos a leer ahora. Note conmigo, segunda de Timoteo, usted ya la encontró seguramente, segunda de Timoteo capítulo 3, en el verso 16 y verso 17. Considerándole tiene, leeré a la luz de la palabra de Dios, y a su letra dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿En qué consiste? Y dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, o sea, ningún mensaje de la palabra de Dios, de la Escritura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía, o el mensaje de Dios, ¿verdad?, fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchas veces se quiere callar o tapar diciendo, bueno, pero la escribieron hombres. Y yo tengo que admitir, y digo, sí, la escribieron hombres, pero revisemos cómo. Dice, los santos hombres de Dios. La palabra santo en el lenguaje bíblico significa apartado o llamado con un propósito específico. Es decir, los apartó Dios con ese fin, con ese propósito. Y así como historia secular, alrededor de unos 40 hombres desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, comprendiendo desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos aproximadamente unos 40 hombres a lo largo de unos 1600 años, que es lo que es el espacio de vida en el que pudieron andar. Pero ¿qué me hace pensar y creer y confiar que es la obra de Dios, aunque no la haya escrito Él, físicamente hablando? Bueno, lo que me dice su misma palabra. Quien se encargó de inspirarla, de dictarla, de decirla, la línea de explicación. Porque la inspiración no la dio el hombre. Si el hombre la hubiese dado, hubiera un gran conflicto y hubiera un desorden en todos los libros. Porque cada uno escribiendo de acuerdo a su propio pensamiento. Pero el pensamiento, es decir, la mente, la tenía Dios. Por lo tanto, hermano, amigo, televidente, ¿sabe? La Biblia es el modelo para nuestro tiempo. Porque la inspiración es divina. Porque el que la diseñó, el que la creó, el que se la dio, tiene vida hasta el día de hoy. Entonces, bendito Dios por los siglos. Porque el mismo mensaje que dio hace muchos años atrás, es el mismo mensaje que ahora me dice cómo comportarme, cómo conducirme, cómo obedecer. Y me dice también cómo recibir bendición, pero también me dice cómo recibir disciplina. Por lo tanto, esa profundidad divina lleva las siguientes utilidades. Revise conmigo. Dice, y dentro de esas utilidades es para enseñar. Muchas veces estamos diciendo que queremos aprender más de Dios. Con Biblia cerrada no lo creo. Pero con Biblia abierta sí. Porque Pablo a Timoteo, quien ha revisado según el versículo 15, ha venido estudiando la escritura de la niñez, le dice que esta inspiración de Dios es la que le va a ser útil para la enseñanza. En nuestro tiempo, ¿es enseñanza lo que queremos? ¿Es aprendizaje lo que necesitamos? Bueno, la palabra de Dios es basta para esto. A la iglesia, sobre la enseñanza. Más que venir con algunos, tal vez cuentos de ultratumba o venir con libros extras a la palabra de Dios. ¿Sabe? Es más que suficiente. Revise el texto. Dice, útil para enseñar, para la familia.
es útil para enseñar. Para el matrimonio es útil para enseñar. Para el que anda en pecado es útil para la enseñanza. Luego, es útil, dice, para redarguir. Entiéndase la palabra redarguir en el lenguaje bíblico por reprender. O sea, es útil para reprender. Muchas veces no siempre vamos a necesitar enseñanza. Lo que necesitamos muchas veces es reprensión. Bueno, la palabra de Dios es basta para ello. Para corregir. O sea, no estoy haciendo las cosas como Dios me las pide. Sí, al rato lo estoy haciendo para Dios, pero no de la forma en que Él me le está pidiendo. Hermanos y amigos, notemos, ¿por qué la Biblia es el modelo para nuestro tiempo? ¿Sabe? Tiempo nos va a hacer falta para informarnos de todo lo que tiene. Vida nos va a hacer falta para llevarle a la práctica y descubrir toda su inmensidad de mensaje, la profundidad que hay en ella. Por lo tanto, nunca más volvamos a decir que Dios no nos habla si nuestra Biblia está cerrada. Difícilmente entenderemos el propósito de Dios si la voz la tenemos cerrada. Por lo tanto, es momento de que reavivemos nuevamente. Y para cerrar nuestro enfoque de que la Biblia es el modelo para nuestro tiempo, quiero dar la siguiente escritura, que nos va a ayudar mucho. Solo dos consejos que se dice para poder entender la palabra de Dios. Y uno de ellos es el que presenta el apóstol Pedro. Revise conmigo, usted ahí que tiene su Biblia en su mano, ahí junto a su familia, seguro disfrutando máximamente del programa. Revise conmigo el primer cuidado, el que presenta el apóstol Pedro con respecto a la palabra de Dios, para saber que podemos tomarle con confianza, con la seguridad que es el modelo para nuestro tiempo. Primera de Pedro. La palabra ministrar significa servir. Si alguien va a servir, si alguien va a hacer uso de esta capacidad o este don de parte de Dios, dice, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Cuál poder? El de su palabra. Por lo tanto, hermano, un primer consejo para no equivocarnos y para no dejarnos engañar.
si vamos a hablar de la Biblia, si vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a hablar como ella habla. El segundo consejo, dado por el apóstol Pedro a los Corintios, vea conmigo, a la luz de la palabra de nuestro Dios, según la carta a los Corintios, en la segunda carta del capítulo 6, perdón, 1 de Corintios, disculpen, 1 de Corintios capítulo 4, en el verso 6, dice, pero esto, hermanos, considerando le tienen, leeré, ustedes siguen la lectura conmigo, 1 Corintios 4, 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Cuál es el segundo consejo? El primero, si vamos a hablar conforme a las palabras de Dios, sin más ni más. El segundo consejo, de acuerdo al apóstol Pablo a los Corintios, les dijo, no ir más allá de lo que está escrito. Exactamente como la Biblia me lo dice. Hermanos, si la Biblia dijo que es rojo, aunque a mí me parezca más bonito otro color. Si la Biblia dice que está al día, está al día, aunque a mí me parezca mejor otro día. Exactamente como lo dice. Recuerdo las palabras del fariseo cuando se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? ¿Recuerda? Le dijo, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? Y hermano, así como se lee, así como está escrito, así se obedece. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, este ejemplo lo he dado en mí y en Apolos. No importa si es Pablo, no importa si era Apolo, no importa si es el predicador fuera de tal, internacional o el nacional. Pero si me va a hablar de la palabra de Dios, que hablemos como ella habla. Y si vamos a hablar de la palabra de Dios, ¿cuál es el otro cuidado? No a Biblia abierta, Hechos capítulo 17 en el verso 10, para finalizar, dice así, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos, ¿quiénes? Los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. ¿Cuál es el ejemplo? No el consejo, sino el ejemplo de la iglesia del primer siglo. Revisó en el... Tenemos también combos económicos de productos básicos para tu hogar desde 118 lempiras en adelante y próximamente tendremos 20